Muy buenos días, mi nombre es Jimena Rodríguez y hoy les presentaré puntos prominentes de una vida por Jean Dury en el libro El verdadero Pierre de Coubertin de las páginas 15 a la 40. Prefacio. Escrito por Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, él destaca la importancia del legado de Pierre de Coubertin en la promoción de los ideales de paz y fraternidad a través del deporte. Objetivos del proyecto. Este proyecto busca investigar, preservar y difundir el legado de Pierre de Coubertin. Se presenta resaltar su visión innovadora sobre el deporte como un vehículo de educación y entendimiento internacional. Jean Dury, autor. Nacionalidad francesa, especialidad historiador y escritor especializado o enfocado en el olimpismo. Datos claves. Fue uno de los fundadores del Comité Internacional de Pierre de Coubertin y ha dedicado gran parte de su vida a investigar, preservar y difundir el legado de Coubertin. Traductoras. María Laura Fox, traductora profesional con experiencia en textos académicos y humanísticos. Elvira Ramini, especialista en traducción de textos históricos y culturales, colaboradora en proyectos editoriales vinculados al olimpismo y la educación. Biografía de Pierre de Coubertin. Nacimiento y primeros años. Nacimiento y primeros años, de 1863 a 1881. Primero, 1863. Nació el 1 de enero en París, en la casa de la familia Coubertin, siendo el cuarto hijo de Charles Louis y Agatha Marie. Desde su infancia estuvo expuesto a una educación que lo impulsaría a convertirse en una figura clave del olimpismo. 1867. A los 4 años, Pierre participó en la Exhibición Universal de París, evento que más tarde influiría en su interés por la historia y el desarrollo de las culturas. 1874 y 1881. Estudió en el colegio École Libre Science, donde desarrolló su fascinación por el helenismo y los ideales clásicos, los cuales jugaron un papel fundamental e importante en la creación de los Juegos Olímpicos modernos. En 1881 se graduó en ciencias y aunque sus padres querían que se uniera a la academia militar, él prefirió seguir su camino en el ámbito intelectual. Educación y formación. 1882 a 1885. Durante su formación en Derecho comenzó a interesarse por el impacto de la educación física en la sociedad y la importancia de revitalizar el espíritu olímpico. Estos estudios marcaron el comienzo de su pensamiento sobre cómo la educación podía fomentar un mejor rendimiento internacional. Carrera política y primeros pasos en el olimpismo, de 1888 a 1896. Primero, 1886 a 1887. Realizó estancias en Inglaterra e Irlanda, lo que expandió su perspectiva sobre la importancia de las actividades deportivas. Fue durante este periodo que se unió al movimiento deportivo francés, el cual le permitió poner en práctica sus ideas. 1888. Fue elegido alcalde de Millville y estuvo en este cargo hasta 1892. En esta época, su pensamiento político evolucionó hacia la idea de un Estado republicano y moderno, contrastando con la restauración monárquica que en algunos de estos contemporáneos promovían. 1896. Su hijo Jacques nació en este año. Este evento le marcó porque fue un periodo difícil en la vida de Coubertin, ya que Jacques sufría de una insolación que le dejó secuelas de por vida, algo que afectó profundamente a Pierre. Vida personal y sucesos significativos, de 1896 a 1914. Pierre de Coubertin presentó su primer intento formal para resucitar los Juegos Olímpicos en la Sorbona. Durante este periodo, sus ideas sobre el olimpismo empezaron a tomar forma de manera más organizada. En 1902 nació su hija René, quien también vivió bajo la sombra de la fuerte personalidad de su madre y el cariño de su padre. René vivió hasta 1968, marcando la continuidad de su familia en el ámbito cultural. 1907. Muere su madre, Agatha Marie,
lo que lo dejó más solo en su vida personal. Ya en 1908, un año después, muere su padre, Charles Louis, y con su partida, Pierre quedó aún más sumido en la misión de resucitar el espíritu olímpico. Compromiso durante la guerra, 1914-1918. Durante la Primera Guerra Mundial, Coubertin se comprometió con su país, Francia, y asumió diversas misiones diplomáticas y educativas. A pesar de sus deseos de participar más activamente, trabajó como intérprete y preparó informes y campañas para el gobierno francés. Reconocimientos y últimos años, 1920 a 1937. 1920. Su mansión familiar, la Rue Oudinot, en París, fue vendida debido a los problemas financieros generados por la guerra. A pesar de ello, su impulso por los ideales olímpicos seguía intacto. 1922. Pierre se estableció definitivamente en Luisiana, Suiza, un lugar clave para la organización del Comité Olímpico Internacional, el COI. En este periodo, su fortuna personal se redujo significativamente debido a los efectos de la guerra y las dificultades financieras. Para 1929, el Consejo Municipal de Luisiana le ofreció un apartamento en la Villa Mont Repos, lo que le representó un reconocimiento a su dedicación al movimiento olímpico y su vida en la ciudad de Suiza. 1930. La mansión familiar de Mirville fue vendida por su hermano Paul, marcando el cierre de una etapa importante en la vida personal de Pierre. 1932. En Luisiana, sus amigos celebraron sus 70 cumpleaños, reconociendo su enorme contribución al olimpismo y su trabajo inalcanzable por la paz y la fraternidad internacional a través del deporte. 1934. En otoño, Pierre se alojó en Ginebra en la pensión Melrose, donde continuó su vida en Suiza. Desde entonces disfrutó del uso de la Villa Mont Repos, consolidándose como un referente del movimiento olímpico mundial. 1935. El 5 de agosto, Pierre redactó su última decisión y testamento, expresando la creciente dificultad de su vida debido a la reducción de recursos y el aumento de sus gastos. A pesar de las dificultades económicas, seguía comprometido con sus ideales. 1936. A principios de año, el Comité Olímpico Internacional propuso a Pierre de Coubertin para el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su labor en la promoción de la paz a través de los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente la propuesta no prosperó. 1937. En marzo, debido a problemas de salud, Coubertin canceló su asistencia al banquete anual de la Asociación de Antiguos Alumnos de Rue de Madrid. El 22 de junio, el Consejo de Luisiana le otorgó el título Burgess of Honor como su reconocimiento por el incansable trabajo por el olimpismo y las ideas francesas, que promovió el desarrollo de la cultura y el deporte en todo el mundo. 2 de septiembre del mismo año. Pierre de Coubertin sufrió un infarto mientras caminaba por un sendero del Parc Gringey en Ginebra, a orillas del lago Limen. Falleció a los 73 años. Contribuciones al olimpismo. Fundamentos del movimiento olímpico. El movimiento olímpico moderno fue conceptualizado por el señor Pierre de Coubertin, quien creía que el deporte podía promover la paz internacional. Su enfoque combinó la educación física y con el ideal del olimpismo, planteando que el deporte debía ser integral para la educación. 1938. Su corazón fue depositado en Olimpia, en un monumento conmemorativo de la restauración de los Juegos Olímpicos, inaugurado en su presencia en 1927, como homenaje a su incalculable legado. 1944. El 19 y 20 de mayo se subastó su biblioteca personal en Bougainville de Luisiana. Esta biblioteca, una de las principales fuentes de trabajo y pensamiento, fue repartida y distribuida, preservando su conocimiento para futuras generaciones. 1964. El gobierno francés celebró
el centenario de su nacimiento un año más tarde, reconociendo oficialmente la importancia histórica de su figura y la contribución fundamental de Pierre de Coubertin a la cultura del deporte moderno. 1994. El 22 de marzo se inauguró la avenida Pierre de Coubertin en París, cerca de la Porte, paralela a las oficinas centrales del deporte francés y el estadio Charles, como un homenaje duradero a su legado en el deporte y la educación. Creación de la educación física. 1888, 29 de mayo. Declaración oficial del Comité para la Propagación del Ejercicio Físico en la Educación, basado en un artículo de 1887 en el periódico Le Francais. Este comité fue presidido por Jules Simon y más tarde jugó un papel crucial en la integración de educación física en el sistema escolar. 1889, febrero. Primera sesión de la Asociación para la Reforma de la Educación Escolar de Francia, de la cual Pierre de Coubertin fue secretario. 1889, junio. Congreso Internacional para la Propagación del Ejercicio Físico, donde fue el alma y secretario general. Durante este evento se presentó unas encuestas mundiales sobre las escuelas y universidades angloamericanas. 1890-1893. Durante estos años, Coubertin se dedicó incansablemente a organizar congresos y eventos para la promoción de la educación física y el deporte. Fue secretario general de la Unión de Sociedades Francesas de Deporte y Atletismo, USFSA, y organizó numerosas visitas y conferencias en distintas ciudades de Francia. Organización de congresos y eventos, 1894-1928. Pierre de Coubertin organizó el Congreso Atlético Internacional en París, que fue decisivo para el restablecimiento de los Juegos Olímpicos. Preparó la ceremonia inaugural en la Sorbona el 16 de junio, que marcó el comienzo oficial del movimiento olímpico moderno. 1897 y 1925. Coubertin jugó un papel esencial en las sesiones del Comité Olímpico Internacional y en varios congresos olímpicos, incluidas las ediciones de 1897, 1905, 1906, 1913, 1914, 1921 y 1925. 1903. Fundó la Sociedad de Gimnasia Utilitaria para implementar su método de educación física y en 1905 la Sociedad de Deportes Populares, que promovió un enfoque más accesible al deporte. 1906. Fundó la Asociación para la Reforma Educativa, colaborando con figuras como Jules Hansen. Esta organización diseñó nuevos programas de enseñanza escolar y promovió la educación física en las escuelas. 1911, 27 de octubre. En la Sorbona se construyó la Liga de Educación Nacional, cuyo proyecto de educación integral para los jóvenes fue basado en el sistema de los Boy Scouts. Los Scouts franceses, llamados Éclaireurs, fueron parte de este proyecto. 1912, 20 de noviembre. La Liga celebró una fiesta en honor a Pierre de Coubertin, donde se resolvió la creación de una sección de programación nacional, SPN, que promovería la educación física y los valores olímpicos a través de un boletín informativo. 1914. Fundó el Comité de Educación Física junto a Henri Desgrands, director del diario deportivo Le Out. En respuesta al estallido de la Gran Guerra, organizaron reuniones y actividades físicas para mantener el espíritu deportivo durante el conflicto. 1916. Fundó el Comité para la Propagación de Estudios Históricos, ampliando su visión desde la educación no solo física, sino también intelectual y cultural. 1917. Fundó el Instituto Olímpico en Luisiana, que se convirtió en el centro de los estudios sobre el olimpismo y la historia del deporte. 1925. 15 de noviembre. En Aix-en-Provence inauguró la Unión Pedagógica Universal, que promovería la educación integral en todo el mundo, y estableció la Comisión Técnica de Propaganda para difundir sus métodos. 1926. Organizó en
Austin una conferencia sobre el rol pedagógico de la ciudad moderna, defendiendo el derecho de la humanidad al deporte y la educación general. 1928. Creó el Bureau Internacional de Pedagogía Deportiva, que en 1930 propuso la Carta de la Reforma Deportiva, consolidando sus ideas sobre la educación a través del deporte. Impacto en la educación y el deporte. Coubertin promovió la educación física como fundamental para el desarrollo integral de los jóvenes, integrando el deporte en las escuelas para fortalecer tanto el cuerpo como el carácter. Fue conocido por su dedicación meticulosa a los detalles organizativos de los eventos que emprendió. La mayoría de las invitaciones y notificaciones para sus actos importantes fueron escritas a mano por él, lo que refleja su compromiso personal en cada proyecto. El pedagogo y la juventud. Pierre de Coubertin, influenció por los efectos de la guerra franco-prusiana 1870 al 71, sintió la necesidad de contribuir a la reconstrucción de Francia. La educación fue su vía para alcanzar este objetivo, y en particular se dedicó a la introducción del deporte en las escuelas como un medio para fortalecer la juventud, tanto física como moralmente. Consideraba que el deporte debía ser un componente esencial en la forma integral de los jóvenes. Las ideas sobre la juventud. Coubertin tenía la visión de fortalecer los cuerpos y el carácter de la juventud a través de los desafíos deportivos, buscando no solo el desarrollo físico, sino también ampliar la visión del mundo mediante el contacto de la historia universal. Publicaciones y pensamiento pedagógico. Coubertin escribió extensamente sobre educación y olimpismo, publicando obras claves que defendían la inclusión del deporte en la educación, y así sus libros y artículos sentaron bases para futuras reformas educativas, estableciendo un enfoque que combinaría la tradición con la innovación. Continuidad de su legado en el olimpismo moderno. El pensamiento de Coubertin aún guía el Comité Olímpico Internacional en su misión de promover la paz y la fraternidad a través del deporte. Su legado sigue inspirando a nuevas generaciones y programas educativos a integrar las ideas olimpistas en diversas culturas alrededor del mundo. Publicaciones claves. Su primer artículo fue publicado en la Reforma Social en 1886. 1889 publicó el Education Anglaise en Francia. Enfoque pedagógico. Coubertin concebía la educación física como una herramienta indispensable para la reforma integral de los jóvenes. Su visión pedagógica promovía la educación tanto radical como moderna, es decir, transformadora para los jóvenes y respetuosa en sus tradiciones. Aquí termina la exposición, de acuerdo a los puntos prominentes de una vida, escritos por Jean Dury, respecto a la vida de Pierre de Coubertin en el libro El verdadero Pierre de Coubertin. Muchísimas gracias.